Buenos días. Esta mañana la vamos a dedicar a reflexionar sobre la llamada era digital, la sociedad red o la sociedad digital. Son términos que se han ido acuñando en los últimos 20 años para referirse a la última etapa en el desarrollo de la comunicación. El ser humano se ha mantenido en el tiempo y en la historia en la medida en que ha aprendido a dominar las tecnologías y a partir de las tecnologías una serie de competencias que las tecnologías van imponiendo. Así el ser humano ha pasado en primer lugar de lo que podemos llamar los gestos, las señales, el movimiento del mismo cuerpo, de sus brazos, los gestos de su cara, el desplazamiento de su cuerpo en relación a otras personas o al lugar en el que ocupa o en algún determinado momento le toca participar. Además de los gestos y de las señales, el ser humano aprendió a hablar, desarrolló la capacidad de poder sintetizar en algunos signos, en palabras orales, todo un mundo, todo su universo, todo su pensamiento. El lenguaje se hizo palabra, después este mismo lenguaje se va a hacer escritura. Una de las cosas más interesantes es que mientras más antigua sea la tecnología que el hombre ha incorporado, más tiempo se necesitó para dominarla. Más nueva es una tecnología, menos tiempo se necesita para manejarse en ella con competencia. Después de la escritura vino la etapa de la llamada revolución de la imprenta, que transformó todo en Europa. Una de las escuelas del pensamiento, de las escuelas de comunicación más importantes que estudian esta serie de pasos de una tecnología a otra, es la Escuela de Toronto. Una de las autoras más importantes, Elisabeth Ensenstein, alemana, va a escribir un libro que se llama La Revolución de la Imprenta, en donde nos va a demostrar no solo el impacto de la imprenta, sino las causas que hicieron posible su aparición en la Europa del siglo XV, del siglo XVI. Después de la imprenta, el ser humano en menos tiempo desarrolló otro tipo de tecnologías. Nosotros le llamamos la edad de la electrónica. Va a aparecer el periódico, después la radio, la televisión, mucho antes el cine. Y finalmente llegamos a la etapa de las computadoras, la sociedad digital, la sociedad red. Desde los años 40, los Estados Unidos encabezaron el desarrollo de las primeras computadoras. Edificios que ocupaban una manzana completa con 10 pisos de alto y que no podían hacer ni el 10% de lo que hoy una computadora sencilla con un procesador de los más sencillos puede hacer. Muy rápidamente se pasó de la primera generación de computadoras a muchas más. Cuando en 1995 llegó el Internet a México, en ese tiempo se llamaban las computadoras Pentium, que eran igual de mucha velocidad, pero comparadas con las actuales no significa mucho en avance, en prestaciones de su capacidad. La era digital significa, en primer lugar, la posibilidad de transformar todos los contenidos físicos, las imágenes, el audio, la letra impresa, en un contenido digital, electrónico, migrable, capaz de poder cambiar o de poder transportarse con muchísima más facilidad a través de cualquier tipo de tecnología o canal. La era digital también hace alusión a la facilidad con la cual un niño, un joven, un lector, un usuario de las máquinas, de los aparatos, de las tecnologías, de los dispositivos como el celular, la tableta o un lector de libros electrónico, pues puede hacer uso de ellos. La era digital significa que con muy
poco esfuerzo puede uno convertirse en usuario de ese medio. En segundo lugar, no se necesita mucho para acercarse al medio. Digital también quiere decir uso de los dedos o de un sistema de números. La era digital aparece entonces en los años 40, pero en el primer momento se le llama una especie de revolución o una disrupción. Rompe el movimiento ordinario y se introduce en la historia. Es lo que llamamos nosotros una revolución tecnológica. A partir de los años 90, del año 2000, las tecnologías van a empezar a transformar, se van a ver más fácilmente sus consecuencias. Pero en síntesis, la era digital significa el último estadio del desarrollo de la comunicación humana, que se manifiesta sobre todo en una comunicación multimedial, todos los lenguajes en un solo soporte tipo el celular. Todos los lenguajes que pueden reunirse en una computadora o en otro tipo de tecnologías que la inteligencia humana desarrollará seguramente. La era digital se manifiesta también en la cultura de la convergencia. Más adelante podemos apreciar sus características, pero nos debe de quedar claro que el avance o la llegada de la era digital responde al ansia de hombres y de mujeres de contar con medios cada vez más adecuados para dialogar, expresarse, luchar por la libertad y comunicar lo más bello y lo mejor que tiene este mundo. Vamos a continuar con la era digital. En este segundo bloque quiero ofrecerles unas claves básicas para comprender cómo la era digital está impactando a la industria editorial, donde principalmente nosotros nos movemos. Nosotros somos una industria editorial, una industria que quiere crear contenidos nuevos, que contenidos valiosos los quiere renovar y los quiere difundir, que necesitamos crecer, profesionalizarnos y que por lo tanto debemos escuchar, observar qué significa la era digital. Comprenderán que la era digital es muy amplia, impacta sobre todo a las comunicaciones, pero también a la política, la manera como se eligen a los candidatos, como hoy elegiremos en julio al presidente de la República, pues va a tener mucho que ver con el manejo de las redes sociales, con las tecnologías que necesitan también inversiones fuertes para poder conocer los deseos de los electores. La política está siendo transformada desde hace años por la revolución digital. Lo mismo sucede con el mercado, con las mercancías, con la mercadotecnia, con la publicidad, con el conocimiento de los deseos profundos de todas las personas que quieren comprar cosas. Esta era digital es muy amplia. Podríamos referirnos a la ética, a su llegada, a sus orígenes. Nosotros la vamos a relacionar por el tiempo y por objetivos propios a revisar su impacto en la industria editorial. Siendo así, permítanme compartir cómo impacta la era digital al lector. Entonces, en primer lugar, los contenidos digitales no están adquiriendo nuevos lectores. Por ahí aparecerá una de las frases de alguna de las protagonistas de las industrias editoriales en el mundo y cómo las investigaciones demuestran que los mismos lectores que ya leían libros impresos son los mismos que están leyendo libros digitales. No, en ese sentido, no se ha avanzado mucho en el número de lectores. En el libro digital, la reproducción del contenido es infinita. Nosotros compramos derechos de autor, sacamos un libro. En pocas ocasiones ese libro se sintetiza para un artículo en una revista.
y casi muy pocas veces, aunque lo hemos hecho, alguno de estos libros se ha hecho audiolibro, pero con temor, sin saber realmente si va a funcionar. Hoy sabemos que el año pasado el 30% de lo vendido en todo el mundo fue de audiolibros, lo que nos recomienda a nosotros que en el año de 2018 deberíamos de invertir con más fuerza, con más seguridad en el audiolibro, hacer una revisión y conocer que escritores, poetas, cuentistas están publicando directamente en servicios de audio. Ya no pasa ni siquiera por la parte digital como estamos acostumbrados a leer. Directamente se está pasando a las plataformas que permiten bajar contenidos digitales, pero en audio. El 30% ha aumentado y se está vendiendo del audiolibro. De tal manera que esto que decía yo, que el contenido es infinito porque se puede llevar al video, al cine, al audio. Nosotros tenemos que incursionar más ahí. Tenemos contenidos valiosos, no solo de la Biblia. Tenemos autores conocidos en el campo de la escritura, de la filosofía, de la teología, y que sin embargo apenas alcanzaron una edición de vida de 1,000, de 2,000 ejemplares, con contenidos valiosos que están esperando transformarse en guiones, en artículos, en investigaciones, en una multiforme expresión que los medios de comunicación y que la era digital nos lo permite ahora. En segundo lugar, debemos de saber que el lector, el usuario del medio, puede acceder a una cantidad también infinita de contenidos de alta calidad y de valor agregado. Esto es muy importante. Primero, de alta calidad. Nosotros tenemos que alcanzar esos niveles, tener páginas electrónicas, sitios donde nuestros contenidos se estén renovando y estén ahí presentes. Y además aumentar el valor agregado. Eso es un trabajo que lo tendremos que desarrollar en los próximos 5, 10 años. Que no salga ningún contenido de libro, de revistas, en los sitios web, de la multimedia, que no haya sido antes cuidado para enriquecerlo siempre con un plus. El usuario está apostando por la calidad y no solo por una cosa, sino que le demos más. En este sentido, regalar capítulos de libros o artículos completos de nuestra revista es ya una prioridad, una urgencia para nosotros. Tercera idea, el lector usuario actualmente puede acceder a una oferta de contenido y servicios gratuitos permanentemente y de alta calidad. Hay bases de datos gratuitos como el Ministerio de Educación de Argentina, que tiene 8 millones de libros gratis. El año pasado, la Biblioteca Pública de la Universidad de Buenos Aires tuvo un aumento de casi el 45% de los préstamos digitales. Imposible pensarlo porque no habría el número de volúmenes suficientes en la Biblioteca de Argentina físicamente, pero el formato digital sí. Estas tres ideas que nos refieren al usuario, nos pueden ayudar mejor a comprender tres grandes desafíos que supone para nosotros la era digital. El primero, como lo podemos ver en la lámina, hay una sobreabundancia de contenidos. ¿Cuántos millones de fotografías diariamente se suben al Internet? ¿Cuántos millones de comentarios se hacen en una hora en las redes sociales? ¿Cuántos millones de videos se están subiendo diariamente a los distintos servicios de la Internet? Hay una sobreabundancia de contenidos que, si no tiene calidad y no tiene un plus, difícilmente logrará la segunda idea, el problema de la visibilidad. El problema, compañeros, hermanos, actualmente en la era digital no es que grabes algo, que escribas algo. De eso ya hay mucho. A lo mejor
con una calidad superior a lo que uno puede hacer. Piensen ustedes en los cientos de videos que hoy laicos, seminaristas, sacerdotes, religiosas, algunos obispos suben cada día o al menos cada domingo, antes del domingo, para comentar el Evangelio diario. Son cientos, miles en todo el mundo. Es lo que sucede con la abundancia, sobreabundancia de los contenidos. Pero el problema es qué calidad tiene y qué plus tiene. Y además de que tuviera todo eso, ¿cómo le hace para alcanzar visibilidad? Hay que pagar por la visibilidad, por alcanzar la visibilidad. Hay que desarrollar no solo un marketing tradicional para vender libros. Hay que desarrollar un marketing para responder con las nuevas tecnologías que están en uso a la era digital. Hoy ya no sería suficiente un marketing para difundir. Es necesario, pero ahora la era digital nos invita, nos exige a desarrollar un marketing digital con muchas tecnologías. Vamos a ver enseguida otras con la tercera idea, que es ¿cuál es el valor más importante en la era digital? El valor más importante es el tiempo. No son cuántos libros vendemos, no son cuántas librerías tenemos, ni siquiera es cuántos usuarios nos pueden visitar, sino cuánto tiempo esos usuarios permanecen leyendo un libro, leyendo un artículo de una revista, leyendo artículos en nuestros sitios. ¿Cuánto tiempo? Hemos desarrollado las tecnologías o nos hemos asociado a empresas para que nos digan cuánto tiempo realmente nos dedican los usuarios. ¿Cuántos usuarios siguen toda la obra de los Paulinos en México, en Estados Unidos, en Cuba? Por referirnos solo al alcance de la provincia. ¿Lo sabemos? Probablemente no, porque hay que invertir. Probablemente no, porque todavía no hemos desarrollado ni siquiera una estrategia de marketing tradicional. Vamos atrasados. Pero eso no significa que no tengamos que poner el pie en el acelerador para desarrollar lo más pronto posible un marketing digital para responder al desafío de la visibilidad. Y para comprender mejor este punto, me voy a referir a lo que enriquece o podría favorecer la respuesta a estos tres asuntos. En primer lugar, lo que se conoce como el Big Data. El Big Data es el uso de ciertas tecnologías de la comunicación para favorecer la respuesta de una empresa a esos desafíos del tiempo, a esos desafíos de la visibilidad y al desafío de la sobreabundancia de los contenidos. El Big Data se compone, entre otras tareas, de lo que se conoce como páginas que escuchen a los lectores. ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? ¿A qué hora? ¿Quién? ¿Fue un hombre, una mujer, un niño, un joven? ¿En qué tiempo? Alguien tecleó Papa Francisco. Miércoles de ceniza, Cuaresma 2018. Hay una página gratuita que estoy seguro muchos de ustedes conocen. Se llama Google Trends, tendencias en Google. Nosotros podemos ver en la pantalla, tecleamos esta dirección y enseguida nos van a aparecer 10 o 20 palabras o temáticas que la gente en México o en América Latina o en el mundo está buscando. Se concentran ahí 10 o 20, donde miles, millones de personas están buscando un tema. Por ejemplo, tecleemos miércoles de ceniza. En el año pasado, más o menos por estas fechas, la cresta de la gráfica se eleva, vuelve a caer. Y en el 2018, desde el 23 de enero al miércoles de ceniza, miles de personas estaban buscando miércoles de ceniza y Cuaresma como una de las tendencias, la primera, la segunda o la tercera de las megas tendencias que gratuitamente Google va siguiendo todos los días, las 24 horas, todo el año. Esa está a nuestro alcance.
Yo como editor, por ejemplo, debo de utilizarlo para ver los títulos. Ningún título debería de salir sin al menos hacer un ejercicio de por dónde van las tendencias. Nos puede ayudar, no necesariamente condicionar, pero sí enriquecer. Y eso mismo, dígase, de todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo en el sector editorial. Además de Google Trends, existen otras buenas prácticas que deben de ser pagadas. Google Trends, he dicho, es gratuito, pero hay otras páginas a las que hay que pagar. Pero ellas te van a decir si hay personas que te están buscando en 1 kilómetro, en 5, en 10 kilómetros, en una ciudad, en un determinado número de ciudades del país. Y los costos son accesibles. Hay costos que no pasan de los 1,500 pesos y se pueden hacer estudios no mensualmente, sino cuando vas a sacar campañas, nuevos productos, nuevos servicios, una nueva librería, etc. Las aplicaciones son muchísimas. Una buena práctica en este mismo sentido la hace Facebook. Tú puedes pagar $10 y ellos trabajan para colocar tus contenidos frente a los usuarios que están buscando eso o algo parecido. Un ejemplo, alguien puede ir a una tienda y con su celular tomar una fotografía que pertenece al universo privado. Y en menos de 1 hora, si ustedes se meten a una página en internet, supongamos que tomaron la fotografía de un refresco, de una bebida, les van a aparecer en sus nuevas páginas de cualquiera de sus aparatos ya publicidad relacionada con eso. Apple y las empresas que le compran espacio están escuchándonos. Todo eso es el Big Data. Una tercera empresa de la cual podemos aprender de su buena práctica es Netflix. Netflix, Facebook y Google ponen a mucha gente a leer sus contenidos para que antes de que salgan al mercado ya vengan acompañados de la aprobación, del gusto por la gente. La gente representa tendencias diferentes. Cuando una película sale o una serie, va a haber gente que va a enloquecer de gusto por esa serie y hay quienes la van a rechazar, pero ya está estudiado. Entre los que la van a apreciar y los que no, el negocio está asegurado. Esas prácticas pertenecen a lo que se llama el Big Data, la capacidad de escuchar a los usuarios, a los interlocutores, al público. El segundo concepto es la inteligencia artificial y las máquinas o robots que aprenden. Muy brevemente, actualmente las grandes empresas como las que me he referido tienen robots día y noche leyendo novelas, cuentos, poesías, viendo películas. Con el apoyo de la inteligencia artificial, estos robots serán capaces, como ya lo están haciendo, de entablar comunicación con humanos. Por eso, cuando adquirimos algún servicio, nos dicen que señalemos fotografías en donde se aprecien coches, donde se aprecien las distintas señales que le ayuden al robot a conocer si es verdaderamente un humano o otro robot el que está buscando el servicio. A eso se le conoce como máquinas que aprenden y cada vez aprenden más. Otro concepto es la realidad aumentada, la realidad virtual y los audiolibros. Todo eso son estrategias para poder responder a la era digital. Lo he señalado ya. En 2018 tenemos que abrirnos más al audiolibro. La impresión por demanda. En Alemania, uno puede llegar ya a algunas librerías y escoger un capítulo de un libro, otro capítulo de otro libro y otro capítulo de otro libro. Y pedir que esos 3 capítulos nos los presenten en un solo volumen, a un precio más accesible. Y que sea impreso o que sea digital y nos lo manden en el formato que deseemos. Otro concepto es la necesidad de reinventar el acto de la lectura. Estamos viendo ahora una página alemana que se llama
Spritz. Es una página que te permite aprender, pero el orden en el que aparecen los sujetos, los verbos, los artículos es totalmente diferente. Te dan la bienvenida con un mensaje donde las palabras aparecen en desorden y al final te dicen, pero tu cerebro lo entendió. Estás comprendiendo lo que te queremos decir. Para aprender lenguas, para aprender cultura, para relacionarte, esta página es pionera. Y hay cientos de páginas como esta, de altísima calidad, que nos hablan sobre la necesidad de reinventar el acto de lectura. Quizá no en los libros, pero en otros soportes en los que podamos incursionar. Las características más importantes de esta etapa son la innovación. No podemos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho iguales hasta el momento actual. El segundo concepto es la experimentación. Ya decía también el fundador, se equivoca más el que no hace que el que hace. Lo mismo aquí, hay que experimentar en todos los campos que conforman el concepto de editores paulinos. No solo la generación de contenidos, sino en la producción, en la difusión, en la administración, todas las etapas. No se diga el Instituto de Comunicación y Filosofía. Una revisión pronta y una adaptación para responder a los desafíos de la era digital. Y el tercero, innovación, experimentación y cambio. Debemos de movernos con más confianza para responder a estos desafíos de la era digital. Hasta aquí el segundo bloque. Compañeros, vamos a continuar con el tercero y último de los bloques de esta participación que me ha sido confiada. En la tercera parte quiero retomar brevemente la conclusión anterior. La era digital nos invita, en primer lugar, a innovar. En segundo lugar, a experimentar. Y en tercer lugar, al cambio. Comprendiendo estos tres conceptos, quiero que reflexionemos sobre 12 tareas que la era digital está esperando de parte de la Sociedad de San Pablo, de parte de la editorial, del Grupo Editorial San Pablo. Voy a compartir con ustedes estas 12 tareas que al mismo tiempo se pueden convertir en preguntas. ¿Cuál crees de estas 12 tareas que ya estamos realizando? ¿Cuál crees que debería de ser la más importante? ¿En qué orden deberíamos de atender? ¿O cuáles ni siquiera hemos puesto un poco de tiempo, de inversión en dinero, de recursos y de personas que ya se estén preparando para realizar esto? Seguramente que ya entre nosotros hay paulinos que podrán prepararse mejor para responder a estas 12 tareas. Seguramente están por llegar los nuevos paulinos que con mayor brío y preparación podrán responder. Y no me refiero solo a los paulinos consagrados, sino a todos nuestros colaboradores, a todos los laicos que la sociedad también va promoviendo para que respondan a un nuevo ecosistema. La era digital, compañeros, es eso, un ecosistema, una atmósfera que nos envuelve a todos y que podemos beneficiar enormemente nuestra misión si comprendemos qué es y si incorporamos todas sus bondades, sin perder, eso sí, una dimensión crítica sobre estos fenómenos que hoy no vamos a abordarlos, pero que también esconden una parte que merece ser revisada continuamente a la luz de los principios cristianos, a la luz de una deontología profesional de un comunicador cristiano, católico, y a la luz de nuestros propios principios de orientación como congregación católica en la Iglesia. Las 12 tareas son las siguientes. En primer lugar,
un redimensionamiento del rol del editor para que pueda cuidar y amplificar el contenido. Ustedes saben que el sector de las ediciones, actualmente nos dedicamos más a recibir contenidos y por las prisas, por el trabajo, a rápido tener listos esos materiales. Esa fórmula ya no es suficiente. Hoy tenemos que seleccionar mejor los contenidos, quizá menos contenidos, pero revisar cómo podemos enriquecerlos. Ese contenido, cómo puede hacer mayor bien a un determinado usuario. De tal manera que el trabajo del editor ya tendrá que ser no solo revisar el contenido, sino decir con qué más lo enriquezco, lo amplifico, lo cuido para que cumpla mejor su tarea. El editor debe agregarle más valor al contenido para que pueda llegar más fácilmente al lector digital o en papel que le interesa. La segunda tarea es el modelo de negocio. Nosotros actualmente pensamos que el negocio significa vender. Y sí es cierto, pero no es suficiente. No es suficiente vender las revistas, vender los libros. Es necesario descubrir que el valor más importante consiste en cautivar con un contenido transparente, bueno, positivo, a un usuario. Necesitamos conocer en número y en características a nuestros usuarios. Hacer una gran comunidad de personas que siguen lo que los paulinos producen, pero conocer más a esas personas. En los últimos 20, 30 años, la provincia ha abandonado de alguna manera al usuario. Nos hemos conformado de que nuestras obras gozan, algunas, con buena aceptación, pero no hemos establecido una red con los usuarios de a de veras, con los que llevan las obras, con los que promueven el domingo, la revista, los misales, la Biblia, no con otro tipo de usuarios que a lo mejor están más ligados al romanticismo que de veras a un apostolado que significa comunicar el evangelio, que significa comunicar buenos contenidos. Ese usuario debe de entrar más en las decisiones del negocio nuestro. Y el negocio no es enriquecernos. El negocio es, sí, tener capacidad de poder invertir en proyectos de calidad, en audiolibros, en buenos libros con muchísimo más valor, en una mejora decidida del sector de revistas e incursionar en nuevas fórmulas. La cuarta tarea es romper con la idea de que estamos atados solo al sector impreso. Esto ya se ha dicho hasta la saciedad. Y sin embargo, todos nosotros estamos todavía atados al sector de los libros. Debemos de decir que en los últimos años el mercado digital de libros se ha frenado. El mercado del libro impreso se ha estabilizado o ha crecido. En España se publican algo así como 600 millones de libros al año y se pierden 70 millones de libros. En México no tenemos los datos, pero podemos decir que por nuestra propia experiencia, que un buen número de nuestros libros se queda en nuestros almacenes, porque el hacer el libro está desvinculado de amplificar el libro, de hacerlo llegar. Seguimos apostando por un agente de ventas o por varios, cuando hoy los usuarios están en otros lados y quieren ser reconocidos como usuarios, como fanáticos, incluso con la salvedad del término que estoy utilizando. Quizá no sea el mejor concepto. Pero hay usuarios que quieren ser reconocidos como una comunidad y quieren alimentar también a la empresa. Quieren que de veras San Pablo sea una mediadora entre autores paulinos y no paulinos y los usuarios. Quieren participar más y esa parte es un gran desafío para nosotros. La quinta tarea es trabajar para
ser los mejores en contar los contenidos que nosotros dominamos más. A esto se le llama actualmente el storytelling, un buen contador de historias. Al inicio de nuestro trabajo vimos que el ser humano ha logrado llegar a esta etapa porque ha dominado las competencias. Actualmente, saber hablar, saber escribir, saber dirigirse a una audiencia, tener liderazgo y dominar las nuevas tecnologías son tareas para todos en todo momento. De tal manera que hoy la tarea que nos impone o que nos propone la era digital nos impone ser los mejores en contar nuestros contenidos. Y eso significa prepararnos más, eso significa abrir más nuestra mente, eso significa abrir más la bolsa del dinero para apostar por proyectos que nos van a tener vivos, no sobreviviendo, vivos, al servicio del carisma, de la iglesia, del hombre de buena voluntad. La siguiente tarea es ¿cómo le hago para llegar a más lectores? No pensemos en el libro. Pensemos en cuál sería el mejor medio para llegar a más lectores, pero de los que están buscando mi contenido. No nos vayamos luego con la televisión, que ve determinados contenidos. Quizá ese no sea nuestro ideal de usuario. Uno que ría todo el día, porque la vida no es pura risa. Un usuario que se olvide de la realidad, de su compromiso político, de sus tareas, de su propia formación, de su proyecto de vida, por estar anclado enfrente de una pantalla, tampoco es nuestro ideal de usuario. Nuestro ideal de usuario son personas libres, críticas, creativas, cristianas, católicas, con fe, que están dispuestas a salir de sí mismas para que la iglesia, su familia, el mundo, la sociedad, seamos cada vez mejores. ¿Cómo le hago para llegar a esos usuarios? Y después pensar en el cómo. Tengo que conocerlos más, sin duda alguna. Pasar de una lógica del producto, hacer reuniones para ver de qué color, de qué tamaño. Hay que hacer reuniones para conocer al usuario. Y después también lo otro, pero ya no es suficiente seguir centrándonos solo en el producto, sino en el servicio que estamos dando. Hace unos meses, un profesor del Instituto de Comunicación y Filosofía realizó una investigación de poco tiempo, visitando algunas de las principales librerías de nuestra ciudad, aquí en México o en el Estado de México. Y su conclusión era francamente preocupante. No porque no había un libro. La mayoría de ustedes puede ir a una librería a buscar un libro de esos que no están de moda y verá que no lo va a encontrar. Es un arte tener los buenos libros en una librería. Pero si tú llegas y ni siquiera saben los contenidos que ahí se difunden, si el trato no es siquiera educado, y así nos ilustraba este profesor del instituto realizando una visita a algunas de las librerías de la Ciudad de México. El servicio hoy es de lo más importante en el medio en el que nosotros nos movemos. Una llamada telefónica a un número que está equivocado se convertirá en que perdamos a esos cientos de clientes. Un cliente que escribe, un cliente que llama, representa mercadológicamente a 200 personas. Es preocupante entonces que una persona llame, escriba, espere una respuesta y no la reciba. El servicio es nuestra mejor fachada en cualquier expresión del apostolado paulino. La siguiente tarea es que debemos de cambiar el enfoque. No publicamos para hacer propaganda cristiana. Publicamos para dialogar cristianamente. Ese debe de ser otra de nuestras tareas. Necesitamos movilizarnos para poder favorecer que haya espacios en las librerías, en nuestras casas, que se abran al diálogo. Un libro que no se queda en la lectura,
sino que se vuelve acción organizada, no necesariamente de nosotros, pero sí como sembradores de una primera semilla, acompañamos a otros grupos, respondemos a sus necesidades, les respondemos con otros medios, con otros mensajes, con otros contenidos, para que la comunicación que nosotros practicamos no sea propaganda solamente, sino sea diálogo y comunicación. Termino diciendo, todo esto necesitamos hacerlo con acciones pequeñas y medibles, no proyectos muy grandes. Cada quien en su área, acciones medibles. Estar dispuestos al cambio. ¿Cuánto tiempo tardo actualmente en responder un correo electrónico? En tomar una decisión. Este vicio, esta cultura de aplazar las decisiones en cualquiera de las áreas, pensando que el paso del tiempo va a resolver los problemas, es un cáncer que debe de ser extirpado en cualquier empresa, más en la nuestra. Debemos de prepararnos finalmente para relacionarnos con otras industrias. Solos desde la industria editorial no podemos responder a la inteligencia artificial, a la realidad aumentada y a otras tecnologías que van a ir apareciendo. Necesitamos ya poner las bases para relacionarlos con gente que son profesionales en la música, que son profesionales en los videojuegos, que son profesionales en la realidad aumentada. México tiene ejemplos de altísima calidad en este tipo de industrias y se requiere que nosotros nos preparemos para conocerlas, para relacionarnos con ellas y para interactuar. Queridos hermanos y compañeros, espero que estas reflexiones puedan ayudarnos a continuar nuestra tarea. La reflexión siempre debe de acompañar nuestra práctica para no nos volvamos enajenados, ajenos de una actividad que finalmente nos puede quitar el ánimo o la esperanza. La reflexión a la luz de las buenas ideas, de los buenos contenidos, nos ayudará a mantenernos más frescos, con mayor esperanza y más proactivos en la misión tan grande que nos ha heredado el Padre Santiago Alberione. Muchas gracias por su atención y gracias también al equipo que organizó, en particular al Centro Audiovisual Paulino, que ha trabajado no solo en las grabaciones, sino en todo el trabajo de producción, de musicalización y de soporte para que estas exposiciones fueran una realidad y cumplieran su objetivo. Gracias y buen fin de semana.